Capítulo 2. 96 después de Cristo. Efeso. 1 al ángel, pastor, de la iglesia de Efeso escribe, la iglesia de Efeso. Representa el periodo de tiempo apostólico que finalizó alrededor del año 100 después de Cristo. Estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Todos los pastores son del Señor, eso sí. Verdaderamente son del Señor, quien camina en medio de los 7 candelabros de oro. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colonia 1:18. 2. Conozco tus obras, repetido a todas las 7 iglesias, implica conocimiento divino, y vuestro trabajo, y vuestra paciencia, y cómo no podéis soportar las cosas malas que se han apartado de la verdadera doctrina, y habéis probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los habéis hallado mentirosos. Presenta la solidez doctrinal de los creyentes de Efeso. 3. Y han soportado, establecieron un rumbo, y no se desviaron de ese rumbo, y ten paciencia, seguía creyendo cuando las cosas no iban bien, y por amor de mi nombre habéis trabajado, y no habéis desmayado. Eran diligentes en sus esfuerzos y no se daban por vencidos. 4. Sin embargo, tengo un poco contra ti, algo anda mal, a pesar de su celo, porque has dejado tu primer amor. No perdió su primer amor, sino dejó su primer amor. Se refiere a un alejamiento de la cruz, y es tan grave que llevará a la iglesia a la ruina a menos que venga el arrepentimiento. 5. Recuerda, pues, de donde has caído. Esto significa que cayeron de la gracia, lo que significa que habían dejado de depender de Cristo y la cruz. Gálatas 5:4, y arrepentíos, y haced las primeras obras. Volver a la cruz, si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Sí. No te arrepientes. Cristo es la fuente de la luz, pero la cruz es el medio. Deben volver a la cruz, o de lo contrario la luz será eliminada. 6. Pero esto tenéis, que aborrecéis las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaita significa laicos, conquistadores. Son predicadores que explotan a las personas en lugar de desarrollarlas espiritualmente, lo cual hace toda doctrina falsa. El Señor odia esto, y nosotros también debemos hacerlo. 7. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está diciendo que la iglesia debe volver a la cruz. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El cristiano puede ser un vencedor solo poniendo su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, lo que le da al Espíritu Santo libertad para obrar. Esmirna. 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Se refiere a la iglesia de los mártires, con un lapso de tiempo aproximado desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente el 300 después de Cristo. Estas cosas dice el primero y el último. Cristo es el principio de las cosas refiriéndose al Creador, y el fin de todas las cosas refiriéndose a su control total y completo, que estaba muerto, y está vivo. Se refiere a la cruz y la resurrección. 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna fue golpeada por la pobreza exteriormente, pero el Señor los proclamó espiritualmente ricos. La iglesia en la Odisea afirmó ser rica, pero el Señor dijo que eran pobres, y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son. De este versículo aprendemos que Dios no considera a los judíos que rechazan a Cristo como verdaderamente judíos, pero son la sinagoga de Satanás. El Señor concluye que la adoración de los judíos que rechazan a Cristo es satánica. 10. No temáis nada de lo que habéis de padecer. He aquí, el diablo os echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis juzgados, y tendréis tribulación 10 días. Se cree que representa las 10 principales persecuciones que Roma lanzó contra la iglesia de ese día, que abarcan unos 200 años. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré una
Corona de vida, muchos pagaron con sus vidas. 11. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está diciendo que, a veces, puede haber sufrimiento. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, se refiere al lago de fuego, RDO 21:8. Pergamos. 12. Y al ángel, pastor, de la iglesia de Pérgamo escribir, conocida como la iglesia del Estado, que sentó las bases para el sistema católico. Su periodo de tiempo fue aproximadamente del 300 al 500 DC. Estas cosas dijo el que tiene la espada aguda de dos filos, un símbolo de la palabra de Dios. 13. Conozco tus obras, y donde habitas, habitar espiritualmente. Incluso donde el asiento de Satanás es, Satanás se había convertido en parte de esta iglesia y retienes mi nombre, y no has negado mi fe. A pesar de la terrible condición de esta iglesia, algunos se aferraban a Cristo y continuaban mirando a la cruz, incluso en aquellos días en que Antipas era mi fiel mártir, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta persecución vino desde dentro de la iglesia. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Esta iglesia estaba cometiendo adulterio espiritual, lo que significa que habían cambiado su fe de la cruz a otras cosas, siendo el dinero la causa subyacente, que se refiere a la iglesia del Estado. 15. Así también tenéis vosotros a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, cosa que yo aborrezco. En Efeso, eran las obras de los Nicolaitas, y ahora es la doctrina. Esto se refiere al gobierno de la iglesia no bíblico, que explotó groseramente a la gente. 16. Arrepentirse, vuelve a la cruz, si no, vendré pronto a vosotros, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto traerá a colación la palabra de Dios, la parte que habla del juicio. 17. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está diciendo que todo gobierno de la iglesia debe, sin falta, ser bíblico. Al que venza le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Esto se refiere al hecho de que los creyentes recibirán un nuevo nombre, en armonía con la renovación perfecta de nuestro ser. Tiatira. 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, llamada la iglesia papal, que significa el comienzo del catolicismo, comenzó alrededor del año 500 después de Cristo y continúa hasta este momento. Estas cosas dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego, y los pies son como el latón fino. Presenta a Cristo en el papel de juicio, como debe ser con respecto a la iglesia que va a la adoración de ídolos. 19. Conozco tus obras, tu caridad, tu servicio, tu fe y tu paciencia. Algunos en esta iglesia, por muy mal que esté, siguen amando al Señor. El Señor sabía quiénes eran, y tus obras, y el último ser, estar más que el primero. Obras se mencionan dos veces, siendo la última en un sentido negativo, lo que significa que dependían de esto en lugar de Cristo y la cruz. 20. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor está hablando aquí de fornicación espiritual y adulterio, lo que significa que habían dejado a Cristo y la cruz por otras cosas. Rom 7, 1, 4. 21. Y le di espacio para que se arrepintiera de su fornicación, y ella no se arrepintió. La iglesia no prestó atención al mensaje y, de hecho, continúa en su salvación por obras hasta el día de hoy, lo cual, por supuesto, es falso. 22. He aquí,
yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. La cama se refiere a los falsos maestros que enseñaban la salvación por obras, lo cual era adulterio espiritual. Nuevamente, había una advertencia para arrepentirse. 23 Y mataré a sus hijos con la muerte. Habla de muerte espiritual, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las riendas y los corazones, una búsqueda continua y permanente, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Uno puede mirar las obras de un individuo y determinar exactamente dónde está su fe. Las obras verdaderas proclaman el fruto del Espíritu. 24 Pero a vosotros os digo, y a los demás en Tiatira, a todos los que no tienen esta doctrina, no han sucumbido a la enseñanza de Jezabel, y que no han conocido las profundidades de Satanás, como hablan. La enseñanza de Jezabel era adulterio espiritual, que era un alejamiento de la cruz, y se etiqueta aquí como las profundidades de Satanás. No pondré sobre ti otra carga, lo que significa que su carga total era oponerse a la enseñanza de Jezabel, que era una tremenda responsabilidad en sí misma. 25 Pero lo que tienes ya, agárrate fuerte, agárrate a la cruz, y no permitas que tu fe sea movida a otras cosas, hasta que venga el rapto de la iglesia. 26 Y el que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, es sus obras. Y no nuestras obras, puro y simple, es lo que Jesús hizo en la cruz. Por nosotros, a él le daré poder sobre las naciones, habla de la era del reino venidero. 27 Y él las regirá con vara de hierro, como vasos de alfarero serán quebrantados en escalofríos. Se refiere al hecho de que los santos de Dios en la era del reino venidero bajo Cristo gobernarán las naciones, no permitiendo que el mal prevalezca o eche raíces, así como lo recibí de mi Padre. En el día de su venida, compartiremos su poder y gloria. De Victoria. 28 Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el planeta brillante, Venus, que es el más hermoso y conduce a la mañana, el presagio del día. Esto dice que la era del reino venidero será gloriosa sin comparación. 29 El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está diciendo que dejar a Cristo y la cruz es cometer adulterio espiritual, lo que resultará en muerte espiritual.